En el hospital, la doctora me aconsejó que me divorciara. Su voz temblaba mientras decía, no estás enferma. Estás en peligro. Pregunté, ¿de qué? Ella giró la pantalla hacia mí y susurró, esta es la verdad que no debías ver. Lo que vi cambió todo. Fui al hospital esperando otro sermón sobre el estrés. Otro médico diciéndome que trabajaba demasiado. Otra receta que no necesitaba. En cambio, la doctora cerró la puerta. No se sentó. No sonrió. Sus manos temblaban mientras miraba los resultados de mis pruebas. Olivia, dijo en voz baja. No estás enferma. El alivio me invadió hasta que ella levantó la vista. Estás en peligro. Me reí porque sonaba ridículo. ¿De qué? Pregunté. Ella no respondió. Giró la pantalla hacia mí y bajó la voz. Esta es la verdad que nunca debiste ver. En ese momento, cada discusión que había ignorado, cada silencio incómodo en casa. Cada vez que me había dicho a mí misma, esto es solo el matrimonio, todo volvió de golpe. Entré a ese hospital pensando que algo andaba mal con mi cuerpo. Salí dándome cuenta de que algo andaba mal con mi vida. Si le preguntaras a cualquiera que nos conociera, te dirían que mi matrimonio era perfecto. No perfecto de cuento de hadas, no llamativo, simplemente sólido. El tipo que la gente admira en silencio. Mi esposo, Daniel, sabía cómo causar buenas impresiones. Recordaba nombres. Se reía en los momentos adecuados. Siempre se paraba ligeramente detrás de mí en las reuniones, con una mano descansando suavemente en mi espalda como para decir, ella es mía y yo la cuido. Esta es mi esposa, Olivia, decía con orgullo. La gente nos sonreía. Yo también sonreía. En casa, a Daniel le gustaba el orden, los mostradores limpios, los horarios organizados, las rutinas predecibles. Decía que el caos le provocaba ansiedad. Yo me encargaré de las facturas, me dijo poco después de casarnos. Ya trabajas muchas horas. Déjame quitarte ese estrés de encima. Sonaba considerado, incluso amoroso. Cuando dudé, se rió suavemente. ¿No confías en mí? Por supuesto, confiaba en él. Era mi esposo. Poco a poco, las decisiones dejaron de ser conversaciones y se convirtieron en afirmaciones. No necesitamos 2 autos. Ese vecindario no es seguro. Tu amiga Rachel siempre te deja molesta. ¿Por qué sigues viéndola? Nunca alzaba la voz. Nunca prohibía nada directamente. Simplemente explicaba las cosas tan razonablemente que estar en desacuerdo parecía irracional. Cuando llegaba a casa cansada, notaba él. Te ves agotada, decía, con la preocupación grabada en su rostro. ¿Estás comiendo correctamente? A veces cocinaba para mí. A veces me recordaba que comiera. A veces deslizaba suavemente mi teléfono lejos. El trabajo seguirá ahí mañana. Necesitas descansar. Me dije a mí misma que tenía suerte de ser amada con tanto cuidado. Pero en algún momento del camino, dejé de hacer cosas sin explicarlas primero. Si quería encontrarme con una amiga, me encontraba ensayando mis razones. Si compraba algo pequeño, sentía la necesidad de justificarlo. Si me sentía molesta, me disculpaba antes de hablar. Probablemente estoy exagerando, se convirtió en mi frase favorita. Entonces mi cuerpo comenzó a cambiar. Al principio, era solo fatiga, una pesadez que no podía sacudirme sin importar cuánto durmiera. Luego vino el olvido. Entraba en una habitación y olvidaba por qué estaba allí. Perdía plazos, perdía el hilo de las conversaciones. Daniel notaba todo. Has estado tan dispersa últimamente, dijo una noche, no sin amabilidad. Me preocupo por ti. Cuando sugerí que podría ser solo estrés, negó con la cabeza. No, esto no es normal. Creo que algo anda mal. Insistió en que viera a un médico. Venía conmigo a las citas, se sentaba a mi lado en las salas de espera, respondía preguntas cuando mi mente se quedaba en blanco. Las enfermeras lo adoraban. Tienes mucha suerte, susurró una de ellas una vez. ¿Es tan devoto? Yo también creía eso. Aún así,
Algunas noches acostada a su lado en nuestra casa silenciosa, miraba el techo y sentía una extraña presión en el pecho. No miedo, no ira, solo la sensación de que mi vida se había vuelto muy pequeña y muy silenciosa. No podía explicarlo, así que no lo intenté. No sabía entonces que encogerse no sucede de una vez. Sucede cortésmente, pacientemente, una frase razonable a la vez. Y para cuando te das cuenta, has olvidado cómo se sentía ocupar espacio. La cita se suponía que era de rutina. Daniel me llevó al hospital esa mañana, con su mano descansando en mi rodilla en cada semáforo en rojo. No te preocupes, dijo. Resolveremos esto. Siempre lo hacemos. Sonrió cuando lo dijo, pero algo sobre la palabra hacemos se sintió más pesado de lo habitual. Recuerdo el olor a desinfectante, el zumbido de las luces fluorescentes, la forma en que la silla se pegaba ligeramente a la parte posterior de mis piernas cuando me senté en la sala de examen. La doctora Emily Harris hojeó mi historial, asintiendo lentamente, con expresión neutral. Al principio, las preguntas eran ordinarias. ¿Cuánto tiempo te has sentido cansada? ¿Algún cambio en el apetito? ¿Problemas para dormir? Respondí automáticamente. La forma en que lo haces cuando has contado la misma historia demasiadas veces. Luego preguntó algo diferente. ¿Tu esposo suele venir a tus citas? Sí, dije. Él se preocupa. Ella tomó una nota. ¿Manejas tus propias finanzas? Dudé. Mi esposo lo hace. Es simplemente más fácil de esa manera. Otra pausa. Otra nota. Ella me miró entonces. ¿De verdad? Me miró como si estuviera tratando de ver más allá de mis palabras. Olivia, dijo suavemente. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión importante sin discutirla con el primero? Abrí la boca y me detuve. No podía recordar. La habitación se sintió de repente demasiado silenciosa. La doctora Harris se reclinó en su silla. Quiero hacerte algunas preguntas y necesito que respondas honestamente. No hay respuestas correctas o incorrectas aquí. Su voz era tranquila, profesional, pero había algo debajo de ella. Precaución. ¿Te sientes ansiosa en casa? No, dije rápidamente, luego me corregí. No ansiosa, solo cuidadosa. ¿Cuidadosa cómo? Busqué la palabra sobre decir algo incorrecto. Ella asintió como si eso confirmara algo que ya sospechaba. ¿Tu esposo te ha dicho alguna vez que no te las arreglarías bien sola? La respuesta llegó demasiado rápido. Él dice que lo necesito. La doctora Harris cerró el archivo. ¿Alguna vez te ha amenazado?, preguntó. No, dije, nunca. Ella esperó un momento. ¿Alguna vez te ha hecho sentir miedo de estar en desacuerdo? Eso fue más difícil. No creo que quiera hacerlo, dije finalmente. Él simplemente sabe que es lo mejor. Por primera vez, la doctora Harris frunció el ceño. Se levantó y caminó hacia la puerta, abriéndola lo suficiente para mirar afuera. Cuando la cerró de nuevo, la cerró con llave. Mi corazón comenzó a acelerarse. Voy a ser muy clara, dijo, bajando la voz. Los resultados de tus pruebas no indican una enfermedad física. Lo que muestran es un cuerpo bajo estrés sostenido. Sentí una oleada de alivio. Entonces, no estoy enferma. Ella no sonrió. No estás enferma, dijo. Estás en peligro. Me reí. Un sonido nervioso y corto. ¿Peligro? ¿De qué? ¿De qué? En lugar de responder, giró la pantalla de su computadora hacia mí. Gráficos, notas, patrones que no entendía. Estos síntomas, explicó señalando, a menudo aparecen en personas que experimentan presión psicológica a largo plazo combinada con control ambiental. Miré la pantalla. ¿Estás diciendo que todo esto está en mi cabeza? No, dijo firmemente. Estoy diciendo que está en tu vida. Mi garganta se tensó. No conoces a mi esposo. No necesito hacerlo, respondió suavemente. Reconozco el patrón. Me habló de algo llamado control coercitivo. Sobre cómo no se parece a la violencia.
Como se esconde dentro de las rutinas, la preocupación y la protección. Como erosiona lentamente la autonomía de una persona hasta que su cuerpo comienza a reaccionar por ella. No eres débil, dijo. Estás respondiendo normalmente a una situación anormal. Negué con la cabeza. Él me ama. Estoy segura de que dice que lo hace. El silencio entre nosotras se extendió. Entonces dijo la frase que detuvo mi respiración. Te aconsejo que consideres el divorcio no como un consejo de relación, sino como una medida de seguridad. Mi visión se nubló. No puedes hablar en serio. Lo digo en serio, dijo en voz baja. Y quiero que pienses con mucho cuidado sobre lo que le dices cuando vayas a casa. Salí del hospital sola. Daniel me envió un mensaje de texto antes de que llegara al estacionamiento. ¿Cómo te fue? Estoy preparando la cena. ¿Tu favorita? Miré el mensaje, mis manos temblaban. Por primera vez en años, no me sentí confundida. Me sentí observada. Y en algún lugar profundo de mi interior, una voz pequeña y constante susurró algo que aún no estaba lista para admitir. Nada de esto es normal. Me dije a mí misma que la doctora estaba equivocada. Me había visto por menos de una hora. Ella no conocía a Daniel como yo. No lo había visto traerme té cuando trabajaba hasta tarde o frotar mis hombros cuando tenía dolores de cabeza. Las personas que son amadas no necesitan ser rescatadas. Eso es lo que me repetí a mí misma mientras entraba en nuestro camino de entrada esa noche. Daniel me saludó en la puerta con una sonrisa que solía sentirse como un hogar. Ahí estás, dijo, inclinándose para besar mi mejilla. ¿Cómo estuvo la cita? Bien, respondí demasiado rápido. Solo estrés. Estudió mi rostro, sus ojos deteniéndose un segundo más de lo habitual. Eso es lo que pensé, dijo aliviado. Te dije que siempre exageran. La cena ya estaba en la mesa. Velas encendidas, música suave sonando. Se había esforzado como siempre lo hacía cuando sentía distancia. Me obligué a relajarme. Comimos. Habló de su día. Asentí. Sonreí, me reí en los lugares correctos. Desde afuera, nada era diferente. Desde adentro, todo lo era. Empecé a notar las pausas cuando mencioné que Rachel me había enviado un mensaje de texto antes preguntando si quería tomar un café. El tenedor de Daniel se congeló en el aire. Oh, dijo a la ligera. ¿Todavía está molesta por esa cosa de antes? Creo que solo me extraña, sonrió, pero no llegó a sus ojos. Ella tiende a sacar tu ansiedad. ¿Recuerdas lo agotada que estabas la última vez que la viste? Asentí automáticamente. Entonces me detuve. No recordaba sentirme agotada. Recordaba reírme, hablar, sentirme como yo misma. Esa noche, me quedé despierta mientras Daniel dormía a mi lado, su respiración lenta y constante. Miré el techo y repetí las preguntas de la doctora en mi cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión por tu cuenta? La respuesta llegó en silencio y me aterrorizó. No podía recordar. Durante los siguientes días, lo observé de manera diferente. No con sospecha, solo con atención. Noté cómo siempre revisaba mi teléfono por accidente. Cómo me recordaba mi horario incluso cuando no había preguntado. Cómo corregía mis recuerdos casualmente. Ya me dijiste eso. Él decía, no, Olivia, sucedió la semana pasada, no ayer. Al principio, me reí. Luego comencé a escribir cosas. Pequeñas cosas, horas, conversaciones. Cuando comparé las notas, me di cuenta de que algo andaba mal. Mi memoria no estaba fallando. Alguien la estaba reescribiendo para mí. Una tarde, mientras Daniel estaba en la ducha, abrí nuestra computadora portátil compartida. Ni siquiera sabía qué estaba buscando. Mis manos temblaban mientras escribía contraseñas que de repente recordé que solía saber de memoria. Los extractos bancarios aparecieron en la pantalla. Cuentas que no reconocía. Transferencias que no recordaba haber aprobado. Me dije a mí misma que tenía que haber una explicación. Cuando le pregunté al respecto esa noche, mantuve mi voz ligera. Oye, dije.
Estaba organizando algunos papeles hoy y vi una cuenta que no recuerdo. No parecía sorprendido. Oh, eso, dijo con facilidad. No es nada, solo algo que configuré para simplificar las cosas. ¿Por qué no tengo acceso? Se rió entre dientes. ¿Por qué odias lidiar con las finanzas? Siempre dijiste que te estresaba. Eso no era cierto. Solía manejar todo yo misma. Creo que me gustaría verla, dije con cuidado, su sonrisa se tensó. ¿Por qué?, preguntó. ¿No confías en mí? La habitación se sintió más pequeña. Lo hago, dije. Solo quiero entender. Se estiró a través de la mesa y apretó mi mano, su agarre un poco demasiado firme. Olivia, dijo suavemente. Cuando empiezas a cuestionar todo, entras en espiral. Hemos hablado de esto. No quiero que te enfermes de nuevo. Ahí estaba. No una amenaza. Una advertencia disfrazada de preocupación. Asentí. Más tarde esa noche, me paré en el baño, mirando mi reflejo. Me veía pálida, cansada, más pequeña por primera vez. Me hice una pregunta que había evitado durante años. ¿Y si el problema no soy yo? La respuesta me asustó más que la advertencia de la doctora. Porque si Daniel estaba controlando mi vida, entonces el hombre con el que me había casado no me estaba protegiendo. Me estaba gestionando. Y una vez que ves esa diferencia, empiezas a entender algo más también. El control no necesita fuerza. Solo necesita tiempo. No confronté a Daniel de nuevo. No después de esa noche. Algo dentro de mí había cambiado. El instinto de explicarme, de suavizar las cosas, de mantener la paz, se calmó. En su lugar había algo más frío, una observación más aguda. Empecé a despertarme más temprano de lo habitual. Justo antes de la alarma de Daniel, me quedaba quieta, escuchándolo respirar, recordándome mantener la calma, actuar con normalidad, ser la versión de mí misma que él esperaba. Porque si la doctora tenía razón y estaba en peligro, entonces el pánico solo empeoraría las cosas. Daniel se iba al trabajo a las 7:30 todas las mañanas. A las 7:45, la casa estaba en silencio. Fue entonces cuando me moví. Volví a la computadora portátil. Esta vez, no dudé. Busqué en nuestros archivos de correo electrónico, nuestras carpetas compartidas en la nube, cualquier cosa etiquetada como impuestos, planificación, futuro. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que los vecinos podían escucharlo. Entonces lo encontré. Un documento titulado Descripción General de Contingencia. La palabra sola hizo que mi estómago cayera. Dentro había formularios escaneados, cuidadosamente organizados, lenguaje legal, fechas, mi nombre escrito una y otra vez, autorización conyugal, representación médica, cláusulas de incapacidad temporal. Leí el mismo párrafo 3 veces antes de que asimilara. Según estos documentos, Daniel se había posicionado para tomar decisiones en mi nombre si se me consideraba mental o físicamente no apta. Y los criterios para esa determinación, vagos, subjetivos, convenientes. Me sentí enferma. Revisé las fechas. La mayor parte del papeleo se había presentado durante el último año. Silenciosamente, metódicamente, mientras me decían que descansara más, que confiara en él. Tomé fotos de todo. Luego encontré los registros financieros. Cuentas abiertas a mi nombre, pero administradas únicamente por él. Fondos movidos sin mi firma. Categorías etiquetadas como planificación del hogar, gastos de bienestar, reservas de emergencia. ¿Emergencia para quién? Me recosté en la silla temblando. Esto no era solo control. Esto era preparación. Esa tarde, llamé a la doctora Harris desde mi auto, estacionado a 3 cuadras de la casa. No confiaba en mí misma para hablar adentro. Encontré documentos, susurré, legales, financieros. Ella no sonó sorprendida. Me alegro de que hayas llamado, dijo. Quiero que hables con alguien. Me dio un nombre. Detective Laura Michey. Dijo que trabaja con casos que involucran control coercitivo y abuso financiero. Esto no significa que estés acusando a tu esposo de nada.
Simplemente significa que te estás protegiendo. ¿Protegiéndome? La frase se sintió extraña y poderosa. Conocí a la detective Mitchell al día siguiente en un pequeño café al otro lado de la ciudad. No usaba uniforme. No se comportaba como alguien que busca drama. Ella escuchó. Le mostré las fotos, le expliqué mis síntomas, repetí las palabras de Daniel con la mayor precisión posible. No interrumpió ni una vez. Cuando terminé, cruzó las manos sobre la mesa. Lo que estás describiendo, dijo con calma, es un patrón que vemos más a menudo de lo que la gente cree. Me explicó la ley. Lentamente, claramente, el control coercitivo no se trataba de moretones o gritos. Se trataba de dominación a través de la dependencia. Crear una realidad donde una persona pierde lentamente su capacidad de tomar decisiones mientras la otra gana influencia legal, financiera y psicológica. No estás imaginando esto, dijo. Y no estás sola. Tragué saliva con dificultad. ¿Qué hago por ahora? Ella dijo, no cambias nada. Las palabras hicieron eco de la advertencia de la doctora. Actúa normal. Sé cooperativa. Deja que crea que tiene el control. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Y tú? Pregunté. Yo documento, dijo. Y me preparo. Esa noche, Daniel llegó a casa de un humor inusualmente bueno. Trajo flores, preparó la cena, preguntó sobre mi día con un cuidado exagerado. Me preocupo por ti, dijo, apartando mi cabello suavemente. Odio verte así. Lo miré, realmente lo miré, y por primera vez, me pregunté cuánto de esa preocupación era real y cuánto era estrategia. Estoy pensando en tomarme un tiempo libre del trabajo, dijo con cuidado. Solo para concentrarme en mi salud. Sus ojos se iluminaron. Creo que es una gran idea, dijo rápidamente. Puedo encargarme de todo. Ahí estaba de nuevo. ¿Todo? Más tarde, mientras yacía en la cama a su lado, pensé en los documentos, las cuentas, la forma silenciosa en que mi mundo se había estrechado. Daniel se durmió fácilmente. Yo no, porque ahora entendía algo aterrador y extrañamente clarificador. Esto no me estaba sucediendo por accidente. Se estaba construyendo a mi alrededor a propósito. Y si quería recuperar mi vida, tendría que hacer algo que nunca antes había hecho. Tendría que dejar de encogerme y empezar a planificar. La detective Mitchell me dijo algo que se quedó conmigo. Las personas que confían en el control se vuelven descuidadas cuando creen que han ganado. Así que dejé que Daniel creyera que estaba ganando. Me volví más callada, más suave. Dejé de cuestionar las cosas en voz alta. Cuando ofrecía consejos, los aceptaba con gratitud. Cuando me corregía, sonreía y decía, tienes razón. Se sentía como tragar vidrio, pero funcionó. Daniel se relajó. Empezó a hablar más sobre sus planes, sus preocupaciones, el futuro al que se refería como nuestro. Una noche, mientras estábamos sentados en el sofá fingiendo ver televisión, suspiró y dijo, solo quiero asegurarme de que estés cuidada pase lo que pase. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quieres decir?, pregunté con cuidado. Has estado tan frágil últimamente, dijo. Si algo te sucediera alguna vez, querría que las cosas estuvieran ordenadas. Ordenadas. La palabra aterrizó como una campana de advertencia. Asentí lentamente. No sé qué haría sin ti. Sonrió ante eso, no cálidamente, con orgullo. Esa noche, le envié por correo electrónico a la detective Mitchell todo lo que pude recordar palabra por palabra. Cada frase, cada pausa, cada cambio de tono. Ella respondió con una frase. Sigue adelante. Durante la semana siguiente, me incliné hacia el papel que Daniel había escrito para mí. Le pedí ayuda con pequeñas decisiones. Dejé que hablara por mí en público. Cancelé planes y culpé a mi condición. Y cada vez que lo hacía, él se volvía más confiado. Esa confianza apareció de maneras que no esperaba. Empezó a dejar documentos a la vista. Notas en el escritorio en lugar de guardadas bajo llave. Conversaciones a medio terminar cuando pensaba que no estaba prestando atención. Una tarde, lo escuché por teléfono en su oficina.
Sí, dijo con calma. Lo estoy manejando. Ella está cooperando. ¿Cooperando? Contuve la respiración hasta que terminó la llamada. Cuando revisé el escritorio más tarde, encontré una carpeta etiquetada como planificación futura. Dentro había notas, no documentos formales esta vez. Recordatorios personales, plazos, contingencias, frases como cumplimiento médico y autoridad de decisión garabateadas con su letra. Tomé fotos de todo. Cuanto más documentaba, más clara se volvía la imagen. Daniel no estaba reaccionando a mi debilidad. Dependía de ella. Una noche, probé algo. He estado pensando, dije mientras limpiábamos la cena. ¿Qué pasaría si realmente no pudiera trabajar más? No dudó. Me encargaría de las cosas, dijo suavemente. No tendrías que preocuparte por nada. ¿Y legalmente? Pregunté, obligándome a sonar curiosa, no asustada. Me miró, luego volvió al fregadero. Eso ya está manejado. Mis manos se enfriaron. Más tarde esa noche, me senté sola en el baño, con la puerta cerrada, mi teléfono presionado contra mi oído. Él lo sabe, le susurré a la detective Michei. Ya se ha posicionado. Eso es lo que necesitábamos confirmar, dijo. Ahora documentamos la intención. ¿Intención? Esa palabra me seguía a todas partes. En el supermercado, en la ducha, acostada despierta junto a un hombre que pensaba que mi silencio significaba rendición. Unos días después, Daniel sugirió que revisáramos nuestro papeleo importante. Creo que te daría tranquilidad, dijo, saber que todo está en orden. Casi me río. En cambio, acepté. Nos sentamos a la mesa del comedor, los documentos extendidos cuidadosamente entre nosotros. Explicó cada uno pacientemente, como un maestro guiando a un estudiante lento. Esto me da autoridad temporal si no te sientes bien. Esto asegura la continuidad. Esto evita la interferencia externa. ¿Interferencia externa? ¿Te refieres a mi familia?, pregunté suavemente. Suspiró. Ellos no te entienden como yo. Asentí, con el estómago retorciéndose. En un momento, se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Confías en mí, ¿verdad, Olivia? Lo miré. Realmente lo miré. Y por primera vez, vi miedo detrás de sus ojos. No miedo de mí, sino miedo de perder el control. Sí, dije. Esa noche, le envié a la detective Michei el archivo de audio que había grabado en secreto durante la reunión. Mi voz sonaba tranquila. La suya sonaba segura, segura de su poder. El siguiente mensaje que recibí de ella hizo que se me cortara la respiración. Esto es suficiente para escalar. Pero la escalada no significaba confrontación. Significaba preparación. La siguiente fase era más arriesgada. Tenía que hacer que Daniel hablara sobre el futuro explícitamente para confirmar sus expectativas, sus suposiciones. Así que hice algo que se sintió casi insoportable. Le seguí el juego a su narrativa por completo. Una noche, me senté a su lado en el sofá y dije en voz baja. Tengo miedo. Me rodeó con un brazo al instante. ¿Qué pasa con ser una carga?, susurré. Si no mejoro. Su agarre se tensó solo un poco. No lo serás, dijo. Y si lo eres, yo lo manejaré. Manejarlo. La frase resonó en mi cabeza mucho después de que se durmiera. Porque ahora entendía la verdad. Daniel no me amaba como yo lo amaba a él. Amaba la versión de mí que no se resistía. Y en el momento en que dejé de encajar en esa versión, tenía un plan listo. Pero esta vez, yo también. La detective Michei me advirtió que esta parte sería la más difícil. El control no se derrumba silenciosamente. Dijo que se resiste. No entendí completamente lo que quería decir hasta la noche en que Daniel finalmente sintió que algo andaba mal. Comenzó con una pregunta que parecía inofensiva. ¿Hablaste con alguien hoy?, preguntó mientras nos sentábamos a cenar. No, dije. Solo me quedé en casa. Asintió. Pero sus ojos se quedaron en mi cara un momento demasiado largo. Pareces más clara últimamente,
dijo, más concentrado. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Eso es malo? No, respondió rápidamente, luego hizo una pausa. Es simplemente inesperado. La habitación se sintió más tensa, como si las paredes se hubieran inclinado para escuchar. Más tarde esa noche, sugirió que repasáramos nuestro papeleo nuevamente, solo para asegurarnos de que estamos alineados, dijo. Ayuda cuando estamos en la misma página. Alineados. Acepté. Nos sentamos a la mesa bajo la suave luz amarilla, papeles dispuestos en pilas precisas. Daniel se movió a través de ellos con confianza, su tono suave. Ensayado. Este asegura que pueda hablar por ti médicamente si estás abrumada. Este limita la interferencia externa. Este protege nuestros activos. ¿Nuestros?, enfatizó. Mantuve la vista baja, asintiendo, dejándolo hablar. Entonces hice la pregunta que la detective Michie me había entrenado para hacer. ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo algún día?, dije suavemente. Se detuvo. El silencio fue inmediato y agudo. ¿Qué quieres decir?, preguntó. ¿Qué pasa si me siento mejor?, continué con cuidado. Y quiero tomar mis propias decisiones de nuevo. Por un momento, no respondió. Luego sonrió. La sonrisa fue lenta, controlada. Olivia, dijo suavemente. Ese es el estrés hablando. Solo estoy preguntando, respondí. Y yo estoy respondiendo, dijo, con la voz aún tranquila. Cuando las personas pasan por lo que tú estás pasando, no siempre reconocen sus limitaciones. Ahí estaba. No ira, no gritos, certeza. No quiero que te lastimes tomando malas decisiones, agregó. Ese es mi trabajo. Algo frío se instaló en mi pecho. No me di cuenta de que te había dado esa responsabilidad, dije. Sus ojos se levantaron. Discutimos esto, dijo. Muchas veces. No, respondí en voz baja. Tú lo explicaste. Yo estuve de acuerdo porque estaba cansada. El aire cambió. Daniel se reclinó en su silla, estudiándome de una manera que nunca había hecho antes. Te estás confundiendo de nuevo, dijo. Tal vez deberíamos hablar con tu médico. Tragué saliva. ¿Cuál? Su mandíbula se tensó. Esto es exactamente a lo que me refiero, dijo. Entras en espiral cuando te sientes fuera de control. No me siento fuera de control, dije. Me siento consciente. Fue entonces cuando la máscara se deslizó. Solo una fracción. Suficiente. Su voz bajó, perdiendo su calidez. La conciencia no siempre es saludable, dijo. Especialmente para alguien como tú. Alguien como yo. Me levanté lentamente, obligando a mis manos a mantenerse firmes. Necesito un poco de aire, dije. Él se levantó también, demasiado rápido. Siéntate, dijo, luego se corrigió. Por favor, no escalemos esto. Escalar. Di un paso atrás. No estoy escalando nada, dije. Solo estoy haciendo preguntas. Las preguntas llevan a la confusión, respondió. La confusión lleva a malas decisiones. Su teléfono vibró en la mesa. Un mensaje iluminó la pantalla. Llamada de abogado. Mañana 9 de la mañana. Lo miré, luego a él. ¿Qué es eso?, pregunté. Siguió mi mirada y volteó el teléfono boca abajo al instante. Trabajo, dijo. Nada de lo que debas preocuparte. Sonreí. Se sintió extraño en mi cara. Creo que me gustaría preocuparme, dije. Sus ojos se endurecieron. Este no es el momento, dijo. ¿Para qué? Para que me desafíes. Ahí estaba. No oculto, no suavizado. La verdad. Respiré hondo. Daniel, te escuchas a ti mismo. Escucho a alguien que está asustada, respondió. Y estoy tratando de protegerla. ¿De qué?, pregunté. No respondió. No tenía que hacerlo. Esa noche,
Después de que se fue a la cama, me encerré en el baño y llamé a la detective Michei. Él lo sabe, susurré. Está preparando algo. Esperaba eso, dijo. ¿Estás segura ahora mismo? Sí, dije, pero está apretando la red. Entonces nos movemos, respondió. ¿Mañana? A la mañana siguiente, Daniel se fue temprano. Yo no. La detective Michei y una defensora legal llegaron una hora después. No trajeron uniformes. Trajeron carpetas. Nos sentamos en la mesa de mi cocina, el mismo lugar donde Daniel me había explicado mi vida, y revisamos todo. Los documentos, las grabaciones, los patrones. Esto establece la intención, dijo la defensora. No daño físico, sino peligro psicológico y control coercitivo. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Presentas una solicitud de separación de emergencia, respondió. ¿Y te vas? ¿Irse? La palabra aterrizó más pesada de lo que esperaba. Empaqué una bolsa rápidamente. Ropa, documentos, mi computadora portátil. Nada sentimental. Salí de la casa al mediodía. Daniel llamó a las 12:07. ¿Dónde estás?, preguntó con calma. Estoy tomando espacio, dije. Necesito tiempo para pensar. Una pausa. Esa no es una buena idea, dijo. ¿No estás bien? Estoy mejorando, respondí. Su voz se agudizó. Estás cometiendo un error. No lo creo. Estás siendo influenciada, dijo. No entiendes las consecuencias. Entiendo una cosa, dije, con voz firme. Tengo permitido decidir. Silencio, luego suavemente, te vas a arrepentir de esto. Colgué. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba clara. Por primera vez en años, no estaba pidiendo permiso. No me estaba disculpando. No me estaba encogiendo. No sabía exactamente qué sucedería después, pero sabía esto: cualquier cosa que Daniel hubiera planeado para mi futuro, ya no sucedería sin mí. No fui lejos. La detective Michei había arreglado un lugar temporal para que me quedara. Un apartamento tranquilo propiedad de una organización sin fines de lucro que trabajaba con mujeres que salían de situaciones coercitivas. Sin letreros, sin nombres en la puerta, solo una llave y una sensación de seguridad que no había sentido en años. Esa tarde, firmé documentos que nunca pensé que necesitaría. Separación de emergencia, órdenes de protección financiera, restricciones de contacto. El lenguaje legal era preciso y carente de emoción, lo cual ayudó. Le dio forma a algo que había luchado por explicar durante tanto tiempo. Esto no significa que su esposo sea culpable de un delito violento, dijo el abogado con cuidado. Significa que el tribunal reconoce un riesgo creíble de daño psicológico. Daño. Ver la palabra por escrito hizo que se me cerrara la garganta. Daniel llamó 3 veces esa noche. No respondí. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró con un mensaje que conocía de memoria antes de leerlo. Estás exagerando. Esto es exactamente sobre lo que te advertí. Se lo reenvié a la detective Michei. Bien, respondió. Guarda todo. Durante los siguientes días, la narrativa que Daniel había construido a mi alrededor comenzó a desmoronarse. Mi banco congeló temporalmente las cuentas que él controlaba. Se notificó a mi lugar de trabajo que cualquier consulta sobre mi empleo debía pasar por un asesor legal. Una orden judicial limitó la capacidad de Daniel para contactarme directamente. Cuando se dio cuenta de que el sistema no respondía a su encanto, cambió de táctica. Llegaron correos electrónicos en lugar de llamadas. Siempre te he cuidado. Estás confundida ahora mismo. Estás dejando que extraños arruinen nuestro matrimonio. Los leí con un extraño desapego. Estas no eran disculpas. Eran intentos de reafirmar la autoridad. Una semana después, nos reunimos en una sala de conferencias en el centro, rodeados de abogados, sin voces alzadas, sin acusaciones dramáticas, solo hechos expuestos con calma y metódicamente. Daniel se sentó frente a mí, con la postura recta, expresión herida. Esto es innecesario, dijo, mirándome directamente.
Nunca quise lastimarte. El mediador me miró. Le gustaría responder. Lo hice, pero no de la forma en que solía hacerlo. Creo que no tenías la intención de lastimarme, dije. Pero tenías la intención de controlarme, y el resultado fue el mismo. Daniel frunció el ceño. Eso no es justo. La justicia, dijo el mediador suavemente, no es el estándar aquí. El impacto lo es. Por primera vez, Daniel pareció inseguro. Su abogado se aclaró la garganta. Mi cliente está dispuesto a liberar la supervisión financiera y aceptar los términos de separación. Por supuesto que lo estaba. El control perdido en privado siempre intenta sobrevivir en compromiso. No firmé nada ese día. En cambio, solicité una auditoría completa de nuestros activos compartidos y una revisión forense de las decisiones financieras tomadas en mi nombre. La mandíbula de Daniel se tensó. Eso es excesivo, dijo. No, respondí. Eso es responsabilidad. El tribunal estuvo de acuerdo. Pasaron las semanas. Cuanto más transparente se volvía mi vida, menos poder parecía tener Daniel. Amigos con los que había perdido el contacto se acercaron cuando se enteraron de que me había ido. Rachel lloró cuando me vio. Sabía que algo andaba mal, dijo. Pero seguías desapareciendo. No tuve respuesta para eso. Comencé la terapia 2 veces por semana, no para arreglarme, sino para reconstruir la confianza en mis propios instintos. Mi cuerpo comenzó a cambiar también. Dormía toda la noche. Recordaba cosas sin esfuerzo. La niebla se levantó lentamente, como la luz de la mañana a través de una ventana que no me había dado cuenta de que estaba cerrada. Daniel intentó una última vez. Llegó una carta a mi dirección temporal, reenviada a través de canales legales. Su letra era ordenada. Familiar. Ya no te reconozco, decía. Solías necesitarme. Doblé el papel y lo dejé a un lado. Tenía razón en una cosa. Ya no lo necesitaba. En la audiencia final, el juez revisó la evidencia con calma. Patrones de aislamiento, control financiero, extralimitación médica, sin teatro, sin condena, solo consecuencias. Se concedió el divorcio. Las restricciones financieras permanecieron. Daniel no fue castigado públicamente, pero fue limitado. Y para alguien como él, los límites lo eran todo. Mientras salía del juzgado, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. No porque hubiera ganado, sino porque la historia que él había escrito para mí había terminado. No sabía exactamente quién era yo sin ella todavía. Pero finalmente era libre de averiguarlo. La libertad no llegó de una vez. Llegó en silencio. En pequeños momentos que no había notado que faltaban. La primera mañana, me desperté sin revisar mi teléfono en busca de mensajes de Daniel. Me quedé allí durante mucho tiempo, mirando el techo, esperando que el nudo familiar de ansiedad se formara en mi pecho. No lo hizo. Preparé mi propio desayuno. Cosas simples, huevos, tostadas, café. Lo preparé exactamente como me gustaba. Sin explicaciones, sin comentarios, sin permiso requerido. No me di cuenta de lo extraordinario que se sentiría eso. La terapia me ayudó a nombrar lo que había sucedido. No abuso en la forma en que lo muestran las películas. No crueldad gritada desde los tejados, sino control disfrazado de cuidado. Preocupación que borraba lentamente la elección. Amor que exigía obediencia. Mi terapeuta dijo algo. Lo escribí y lo pegué en mi refrigerador. Si alguien realmente te apoya, tu mundo se hace más grande, no más pequeño. Pensé en todas las formas en que mi mundo se había encogido. Los amigos a los que dejé de llamar, las opiniones que me tragué. Las decisiones que entregué porque era más fácil. Y me perdoné a mí misma. Porque el control funciona mejor cuando te convence de que es tu idea. Las semanas se convirtieron en meses. Me mudé a un pequeño apartamento con grandes ventanas y pisos irregulares. No era perfecto, pero era mío. Colgué fotos donde quería. Dejé platos en el fregadero sin disculparme con nadie. Rachel y yo empezamos a cenar todos los jueves.
Ella nunca dijo una vez, te lo dije. No tenía que hacerlo. La confianza se reconstruyó lentamente, primero en mi cuerpo, luego en mis pensamientos. Dejé de cuestionar cada instinto. Empecé a notar cuando algo se sentía mal y a honrar ese sentimiento en lugar de descartarlo. Una tarde, mientras ordenaba viejos papeles, encontré una nota que me había escrito a mí misma meses antes. Solo 3 palabras. Presta atención. Sonreí porque finalmente lo estaba haciendo. Daniel dejó de intentar contactarme después de que se aplicaron las restricciones legales finales. No sé cómo explicó el divorcio a la gente. No necesito saberlo. No necesito el cierre de alguien que se benefició de mi silencio. Lo que necesitaba era a mí misma. Si hay una cosa que he aprendido, es esta. El peligro no siempre se anuncia en voz alta. A veces susurra. A veces suena razonable. A veces parece amor. Y la voz más importante que aprenderás a escuchar es la que está dentro de ti que duda. La que pregunta, ¿por qué esto se siente mal? Esa voz no es debilidad. Es inteligencia. Si estás viendo esto y algo te resulta familiar, por favor sabe esto. La ayuda no siempre comienza con irse. A veces comienza con darse cuenta. A veces comienza con una conversación honesta. A veces comienza con un médico que hace la pregunta correcta. Tienes permitido ocupar espacio. Tienes permitido decidir y tienes permitido dejar cualquier situación que te haga desaparecer. No entré en ese hospital sabiendo que mi vida estaba a punto de cambiar. Pero salí sabiendo una cosa con certeza. La verdad no me destruyó. Me devolvió la vida.